Reiteramos, el artículo correspondiente del RIRAN es inconstitucional porque contraviene claramente los artículos 6, fracción quinta y 20, fracción 9 de la Ley Federal de Corredera Pública. En consecuencia, solo son fedatarios públicos para los efectos de la ley agraria los notarios y los funcionarios públicos a lo que la ley les otorga esa facultad, una facultad fedataria en materia agraria. Podemos denominarle así, una ley fedataria en materia agraria. Pues la autoridad solo puede hacer aquello de que la ley les autoriza expresamente. Actos que la ley agraria prevé o actos en que la ley agraria prevé intervención de todos los fedatarios públicos, bueno, con excepción de corredores. Formalización de listas de sucesiones agrarias. Ahora ya vamos a entrar al estudio per se de esta materia. Artículo 17 de la Ley Agraria. Dar aviso de estas al Registro Agrario Nacional. Artículo 9 del RIRAN y enviar copia de ellas. Son criterios administrativos. 2.2. Dar fe de las asambleas de formalidades especiales o de mayoría calificada. Artículos 28 y 31. Relativos al artículo 23, fracción octava, fracción séptima, a la fracción 15 de la Ley Agraria. Dar fe de asambleas de formalidades especiales o mayoría calificada. Estas asambleas se les denomina habitualmente como duras. Son duras en atención no a que el papel sea una cartulina o un cartoncillo, sino porque deben de tener muchas formalidades. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que va a variar? Va a cambiar o va a variar el contexto y la forma de una asamblea de otra naturaleza. Se exige la federación del notario y se exige la asistencia de las demás autoridades, además del quórum o el 50+1, si es en segunda convocatoria, en atención a que, por ejemplo, se van a asignar dominio pleno de parcelas. Al asignarse dominio pleno de parcelas, por este efecto de la nueva ley agraria, bueno, nueva ley agraria del 92 a la fecha, al asignarse parcelas, estas parcelas van a tener ya no que estar dentro del régimen de derecho social, sino se incorporan a la pequeña propiedad. Ya serán las autoridades agrarias del RAN quien, en coadyuvancia o auxilio del presidente de la República, eso no queda muy claro para la teleología de la filosofía del derecho agrario, pero digamos que es un uso y costumbre agraria. Su fundamentación es escasa y sumamente de pies de barro, pero es el delegado del Registro Agrario Nacional el que expide el título de propiedad, y este deriva de la asignación parcelaria y de la adopción del dominio pleno. ¿Quién hace la adopción del dominio pleno? La asamblea, por conducto de los órdenes, la asamblea en su conjunto y por conducto de los órganos de representación. La asamblea. Bien. 2.3. Formalizar o formalización de la garantía de usufructo sobre tierras de uso común y parceladas. Artículo 46 de la Ley Agraria. ¿Qué es la garantía de usufructo sobre tierras de uso común? ¿Cuáles son las tierras de uso común? Las tierras de uso común tenemos varias vertientes. La más práctica son los bienes comunales. Dentro de los bienes comunales o también de las demás formas de posesión de la tierra de los sujetos agrarios, son las tierras de labor. Sobre todo en el estado de Oaxaca existen demasiados vicios o demasiadas tesituras sobre la posesión de la tierra, ya estén en ejidos o ya estén en bienes comunales. Pero tenemos que hacer una distinción clara, una distinción no ambivalente, sino precisa. Los bienes de uso común podemos tener
poblaciones enteras, y así lo determinan mis paisanos oaxaqueños dentro de su concepción del universo. Esas tierras, puede haber pueblos completos, casas, habitación, edificios dentro de esas tierras, edificaciones, escuelas, electras, Oxxos, Coppels, y son bienes comunales. Bueno, entonces por eso yo mencionaría o iría a la mención de los bienes de labor. El usufructo, el otorgado usufructo es un contrato. El usufructo, recordarán el usufructo vitalicio que se reserva los padres cuando le donan a los hijos. El uso, goce, aprovechamiento y usufructo de los bienes son materias constantes dentro de la teoría de los contratos de los bienes inmuebles, de los derechos reales. Por consecuencia, la garantía de usufructo está contemplada en la ley agraria, en el artículo 46 de la ley agraria, y tiene que formalizarse. ¿Por conducto de qué se formaliza? Pues de la escritura del notario. No puede participar en consecuencia una póliza de un corredor. Esta figura a nivel nacional ha tenido una muy escasa o nula aceptación en la práctica crediticia. 2.4. Asambleas para asignar por sorteo parcelas ejidales si hay sujetos con igual grado de preferencia. Artículo 58 LA. Es opcional en este particular la asistencia del notario o la asistencia de la PA para certificar este tipo de actas. Son pocas las experiencias al respecto. No se deja al azar este tipo de determinaciones, menos para estados como el de ustedes o el mío. Ratificación de contratos de enajenación de derechos parcelarios. Artículo 80, reformado, Día Oficial de la Federación, 17/4/2008. Ratificación de contratos de enajenación de derechos parcelarios. Esto tendría que estar sumamente ligado al derecho del tanto. El derecho del tanto lo encontramos en el artículo 84. Al que yo me refiero de entrada es el artículo 80 de la LA. Les explico con singularidad. Cuando la Asamblea General por conducto de una actuación de las llamadas asambleas duras, donde participaron las autoridades y el notario para la adopción del dominio pleno, designó parcelas ejidales, y estas por el dominio pleno pasaron a ser tituladas por pequeña propiedad. Esta pequeña propiedad es considerada dentro de ese catálogo de pequeña propiedad ya fuera del derecho social, ya es propiedad del que fue ejidatario. Puede seguir siendo ejidatario si todavía tiene reservas de ejido, pero si esa parcela era la que tenía y pasó a ser pequeña propiedad, pues es propietario. Ese propietario puede enajenar la parcela, la puede vender. Cuando vende la parcela, ¿cuál es el título traslativo de dominio que ocupa como antecedente para vender la parcela? A ver si tienen por ahí un título de propiedad de materia agraria. Esa pequeña propiedad va, título de propiedad, esa pequeña propiedad se va a vender ahora. Pero es la primera vez que se va a enajenar. Volviendo al caso concreto, estaba en bienes denominados bienes ejidales. De los bienes ejidales se adoptó el dominio pleno. Al adoptarse el dominio pleno a través de una asamblea dura, participó el señor notario, dio fe de esa asamblea. El Registro Agrario Nacional hizo su trabajo,
Dijeran en mi pueblo, pasó procede. Hizo su trabajo. Y el RAM le otorgó, coadyuvando al presidente de la República, el RAM le otorgó el título de propiedad. Bien, ese título de propiedad es el antecedente de la enajenación que hoy el ex ejidatario va a ocupar para vender la parcela. ¿Ante quién va a vender esa parcela? Pues esa parcela la va a vender pues, ante el notario, y el notario ocupará ese título de propiedad que tiene formalidades, ya que está expedido por autoridad competente, RAN, en coadyuvancia con el presidente de la República, en uso de facultades constitucionales y legales, inscrito en baja y alta en el RAN, cuenta con una cuenta catastral. Esa cuenta catastral surte efectos estadísticos y fiscales en la delimitación o demarcación catastral o en la Dirección General de Catastro de la entidad federativa de la que se trate, y en la dirección o regiduría catastral o de tenencia y regularización de la tenencia de la tierra del municipio del que se trate. Esto es, tiene cédula catastral y cuenta con su estadística de catastro de la Dirección de Catastro del Estado, y tiene cuenta catastral en la Dirección del Catastro Municipal, y a consecuencia de lo mismo, como está regularizado, cada año o cada bimestre que paga, bueno, paga su predial. Entonces ya está considerado dentro del derecho común. El título de propiedad, trataremos de que no se vean los propietarios. Vamos a hacerle de esta manera. Este es un título de propiedad. Aquí está completo, pero preservo la identidad de las personas. Este título de propiedad, que dice: por instrucciones de Carlos Salinas de Gortari, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, expide con fundamento los artículos 27, fracción séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68, 69 y demás relativos y aplicables de la Ley Agraria, 78, 2 y 79 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, que ampara el solar ubicado, identificado como lote tal, manzana tal, de la zona fulana, del poblado Cruz Azul, del municipio de Santo Tomás Guerrero, estado de Oaxaca, con superficie de 403 hectáreas, con las siguientes medidas: al norte tantos metros con solar 1, este tantos metros con solar 2, al sur tantos metros con solar 5, al oeste tantos metros con calles sin nombre. Se expide a favor de Arturo David Vázquez Urdiales, de 48 años de edad, originario de Santiago Minas, Sola de Vega, Oaxaca, estado civil casado, no lo pensó bien, ocupación campesina, con domicilio en carretera internacional, etcétera. Confirmada con el acta de asamblea de fecha 30 de agosto de 1995, cuya inscripción obra en el Registro Agrario Nacional bajo el folio 02MT 50117. Estoy cambiando datos, obviamente, ¿no? Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 12 de octubre de 1995. C. Licenciada María Dolores Jiménez Urdiales, delegado del Registro Agrario Nacional. Al anverso está el croquis y está registrado en el Registro Público de la Propiedad. Bien, este por sí solo todavía no se escapa del derecho agrario, aunque es un título de propiedad expedido, y como dice título de propiedad, es un título alternativo de dominio y es pequeña propiedad y viene de ejido. ¿Por qué no se escapa? Pues no se escapa todavía, no se escapa aún, porque hay que cubrir el derecho del tanto. El derecho del tanto en primera enajenación con dominio pleno,
como lo dispone el artículo 84 de la ley agraria. Aquí hay una discrepancia que va más allá de simplemente el análisis del derecho agrario. Existen derechos de sociedad conyugal dentro del derecho agrario. El ejidatario le da la mitad de sus derechos agrarios a la esposa, así estén casados por bienes mancomunados. Si se casaron por separación de bienes, ¿qué pasa con el patrimonio de esa sociedad conyugal? ¿Qué pasa con el patrimonio familiar? No hay tal copropiedad de la esposa. Eso no existe. Recordemos que viene de las instituciones agrarias. Y si lo hablamos en los términos lisos y llanos de mi pueblo, diríamos que es comunero, ejidatario, poseedor, avecindado, pequeño propietario. Pequeño propietario no nos metemos porque está fuera de derecho agrario. Ya se salió. Poseedor está poseyendo. Le puedo dar chance a la asamblea o no. Ejidatario debe estar en la lista. Comunero debe de estar en la lista. Está con sus derechos y con su credencial. Puede ser ejidatario y tener parcela. Puede ser ejidatario y tener lote. Puede ser comunero y tener parcela. Puede ser áreas de uso común, etcétera. Esos derechos de explotación de la tierra están dentro del derecho social, no civil y no familiar. Pueden existir demasiados criterios en contrario. Podemos decir que viola derechos humanos. Podemos argumentar que viola las más elementales disposiciones constitucionales, sobre todo de protección a la mujer y la familia. Y yo preguntaría, bueno, y si la ejidataria es la mujer, ¿quién protege al pobre hombre, no? No hay chapulín colorado. No. La vida cotidiana nos ha enseñado que cuando se tira un título de propiedad, y aquí está el ejemplo, se tiró a favor de Cortés Urdiales Arturo, de 55 años, originario de Estado Civil, casado. Y este título en nada ampara en forma real a su mujer. No faltarán los estudiosos del derecho que digan, bueno, es que sí entró en el patrimonio, si ingresó en el patrimonio. Recordemos que hay muchas formas de que un bien no ingrese al patrimonio de la sociedad conyugal legal o a los bienes propios del matrimonio. La fortuna, el caso fortuito, la donación, la herencia adquirida en el transcurso del matrimonio no ingresan a ser propiedad de la señora. Los bienes a la mitad son para la sociedad conyugal, pero aun siendo bienes a la mitad, la donación que le hacen los padres o la herencia que le hacen los padres a la hija o al hijo no ingresan dentro de la sociedad conyugal legal. Entonces aquí viene esa bipolaridad. El artículo 84 de la ley agraria dice que el señor notario tendrá que hacer o participará o fedatará la notificación del derecho del tanto. ¿Cómo lo hará? Pues a la esposa, a los hijos, al comisariado de bienes ejidales y a los demás ejidatarios. Esta forma, esta circunstancia, esta situación, habrán de hacerla para salvaguardar el derecho del padre.
El derecho del tanto es exactamente igual que la institución de carácter civil en relación a los bienes inmuebles, donde aquel derecho habrá de cubrirse, haciendo una diferenciación muy clara que lo prevén diversas legislaciones estatales. Recordemos que ya de este lado, del lado del notario, del lado civil, tenemos dos distinciones muy claras en la misma institución. Una es el derecho por el tanto y la otra es del derecho del tanto. Ojo, no confundir. Al que se refiere a la legislación agraria es el derecho del tanto. Este derecho del tanto, si no se cumple, si no se le avisa a la familia, si no se le avisa a la señora, si no se le avisa a bienes ejidales, si no se avisa a la asamblea, puede ir acompañada de una acción de nulidad ante el TEA y sí se puede caer esa escritura. ¿Por qué se puede caer esa escritura? Por nulidad, puede ser relativa, depende de cómo se maneje, pero sobre todo por las faltas de formalidades legales muy claras que establece el propio código, la ley de inconsulta, la ley agraria. Por consiguiente, los señores estudiosos de esta materia, señores notarios, no es necesario que se les repita tanto, sería importante que tomaran en consideración cuando se haga el traslado de dominio de un inmueble de esta naturaleza, se vea con puntualidad, se vea con claridad que se cumplan con las formalidades del derecho del tanto. Se haga la notificación correspondiente con los 15 días de anticipación, etcétera, todas las formalidades que marca la ley, artículo 84 de la ley agraria. ¿Dónde más tenemos que intervenir? El sorteo que realizará el comisariado ejidal si hay sujetos con igual grado de preferencia en la primera enajenación, artículo 85 de la ley agraria. Aquí no interviene la Procuraduría Agraria, ojo, solo el notario. Vale aclarar, no es asamblea de ejidatarios, sino sesión del comisariado. Presidente, secretario, tesorero y dependiendo del estatuto, consejo de vigilancia. ¿En qué más intervenimos? Vamos un poco más rápido, me están apremiando. Acta constitutiva y estatutos de las sociedades rurales. Tuve en alguna ocasión una discusión muy seria con algún potentado del derecho que me decían que las asociaciones rurales son de las fuerzas auxiliares del ejército mexicano denominados guardias rurales o los rurales, y que pues se asociaban y tenían una sociedad de rurales. Nada más alejado que la realidad. Las sociedades rurales son uniones de ejidos, artículo 108, párrafo cuarto de la LA. ARIX, artículo 110, último párrafo, LA. SPR de RI, SPR de RL, SPR de RS, artículo 111 de la LA. Uniones de SPR, artículo 113 de la LA. A ver, ARIC, Asociación Rural de Interés Colectivo. SPR de RI, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada. SPR de RL, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada. Ilimitada una, limitada la otra. SPR de RS, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Suplementada. SC, Sociedad Civil. SOC, Sociedades Civiles. Esas son las nomenclaturas. Actos agrarios que intervienen exclusivamente los notarios, previsto en la ley agraria. Como ya lo dije, primera enajenación de parcela del condominio pleno, 84 al 86, vimos ya el derecho del tanto. Enajenación de solares con título de propiedad, artículos 69 y 152, fracción segunda de la LA. Enajenación de solares con título de propiedad. Constitución de SA propietaria de tierras agrícolas, o sea, con serie T, ganaderas o forestales, o la reforma de sus estatutos. Artículo 5 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
y relativo al artículo 27, fracción cuarta de la Constitución, 75 y 125, 133 de la Ley Agraria, en la que se aporten tierras o se adquieran tierras agrícolas, ganaderas o forestales y se expidan acciones tipo T de tierras. 3.4. Constitución de sociedades civiles propietaria de tierras agrícolas, ganaderas o forestales o sus reformas. Los códigos civiles de sus estados, al que correspondan, en que se aporten o adquieran tierras. Acá hay que hacer una diferencia con las sociedades referidas con antelación, porque estas van a tener partes sociales. Estas partes sociales son serie T. Los cartos del artículo 156 de la Ley Agraria, que es importante para este trabajo. En todos estos actos solo puede intervenir el notario, con exclusión de cualquier otro fedatario. Ya lo dijimos, el corredor público no puede intervenir en la constitución o reforma de tipo de sociedades SA y SC si se aportan o adquieren tierras, porque tal aportación o adquisición de inmuebles constituye una enajenación de inmuebles. Artículo 14, fracción tercera del CFF, artículo 16 de la Ley General de Ciudades Mercantiles, salvo pacto en contrario, y el artículo fracción 6, fracción quinta y 20, fracción 11 del LFCP, reformado Día Oficial de la Federación el 23/5/2006. Prohíbe la intervención de corredores públicos tratándose de inmuebles. Y al revés, pues, exclusivamente el señor notario. Sigue siendo muy escaso el número de sociedades propietarias de tierras constituidas en estos primeros años de la vigencia de la Ley Agraria. Pues ya 24, 25 años de la Ley Agraria, con serie T. Sí las existen, por supuesto. Actos en que la Ley Agraria, que no prevén intervención notarial, pero interviene el notario. Renuncia de ejidatario a su calidad de tal. Artículo 26, fracción 2 de la Ley Agraria. Asambleas ejidales comprendidas en la fracción 1 a la sexta y 15 del artículo 23 y 28 de la Ley Agraria. Contratos de arrendamiento, usufructo, asociación en participación, aparcería, mediería, poderes sin mandatos. Estos obviamente de contenido agrario. Artículo 79 LA. Aportación de derecho de usufructo de parcelas o sociedades mercantiles o civiles. Artículo 79 LA. Aunque ese artículo no menciona la intervención de fedatario ni de notario. Es obvio que este tipo de aportación solo puede otorgarse ante notario. Artículo 5 de la Ley General de Ciudades Mercantiles y los códigos civiles de sus entidades federativas respectivamente, conforme a lo expuesto anteriormente. Renuncia al derecho del tanto, artículo 80 LA. Puede formalizarse ante notario, pero bastan 2 testigos y se inscribe en el RAN. Es obvio que ha de ratificarse ante notario, más los testigos y el registro. Los demás actos y contratos que soliciten los ejidos o sus ejidatarios. Bien, de aquí en adelante son trámites notariales ante el Registro Agrario Nacional. Los leeré, aunque no tendría caso hacer una exhaustividad al respecto porque son trámites. ¿Qué tipo de trámites debe hacer el notario ante el RAN? Conforme al artículo 156 de la Ley Agraria, conforme al artículo 9 del Reglamento Interior del RAN y del RIRAN, DOF 94
97, conforme a criterios administrativos del RAN. Los notarios deben dar al RAN aviso de operaciones y documentos de conversión de propiedad ejidal a dominio pleno, conversión de dominio pleno a régimen ejidal, o sea, al revés, adquisición de tierras por sociedades mercantiles o civiles, series y participaciones tipo T, traslación de dominio de terrenos rústicos de sociedades mercantiles o civiles. Los notarios deben dar al RAN aviso de operaciones de las operaciones relacionadas con la propiedad de origen ejidal o comunal, las operaciones sobre conversión o propiedad o conversión de propiedad de dominio pleno a propiedad ejidal, las operaciones de adquisición de tierra rústica por sociedades mercantiles o civiles y las operaciones de traslación de dominio de terrenos rústicos de sociedades mercantiles o civiles. Asimismo, los fedatarios públicos darán aviso al registro de las listas de sucesión de aquellos casos que se establezcan en los convenios que celebran los notarios con el RAN, que es poco frecuente. Bueno, bien, hasta acá la cuestión. Como hemos visto a pasos muy grandes, el notario tiene demasiada intervención en la materia agraria, aunque parece limitada. La intervención en las asambleas, sobre todo en los pueblos y comunidades indígenas de usos y costumbres, va a tener una vertiente ahora que se tiene que analizar en la tesitura del nuevo derecho constitucional. Recordarán ustedes que en forma reciente la Constitución en su artículo 2 fue totalmente modificado y dimos lugar y espacio a los territorios indígenas. El territorio indígena es una materia todavía aún relevante y por discutir y por tratar y por analizar en este derrotero que es el análisis constitucional y el estudio legal de las instituciones muy viejas pero ahora nuevas en el derecho constitucional. Surge ahora un tema muy importante, muy relevante de investigación en la materia social: la tierra indígena. Yo pienso que la delimitación de la tierra indígena o territorio indígena no es más que aquella, inclusive sería materia jurisdiccional, en las entidades donde existan tribunales del Poder Judicial del Estado especializados en materia indígena, donde se delimite no de quién es la tierra o el propietario, o si son bienes ejidales o comunales, o son granjas, etcétera, o son pequeñas propiedades, sino el territorio donde la asamblea o donde la comunidad o etnia indígena ejerza su jurisdicción, donde la ejerce el derecho común y donde la ejerce la jurisdicción indígena, que son dos situaciones exageradamente diferentes. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Recordemos que existen ejidos y comunidades agrarias donde una misma comunidad agraria, un mismo ejido, unos mismos bienes comunales se encuentran en 2 o más municipios, y existen bienes comunales que se encuentran asentados en 2 o más municipios de 2 estados diferentes. Caso concreto: Veracruz y Oaxaca, en la parte norte de Chimalapas, en la parte norte del istmo de Tehuantepec, en el Bajo Mije, en la colindancia con Veracruz. Bien, puede darse la calificativa de territorio indígena, sin lugar a dudas, sin excepción, con una gran calidad, con una gran observación y percepción. Pero eso no modificará en nada la característica social de la propiedad de la tierra, o bienes ejidales, o bienes comunales,
o lo que corresponda. Pero una es donde ejerce su jurisdicción indígena y otra es donde ejerce la jurisdicción federal el derecho agrario. Estas breves palabras, esta breve intervención, muy breve, por cierto, muy concisa, trata de en algo esbozar aquella forma del actuar del señor notario en materia agraria. Soy su servidor, doctor Arturo David Vázquez Urdiales, notario público número 100 en el estado de Oaxaca y amigo de todos ustedes, estudioso de la materia agraria. Muchas gracias, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Nos vemos en la siguiente intervención.